Era la mañana del 15 de enero de 1947, y Los Ángeles despertaba bajo una capa de niebla fría y húmeda, que parecía adherirse al asfalto de las calles. La ciudad vivía una época de posguerra vibrante, donde la esperanza y el sueño americano chocaban frontalmente con una realidad mucho más oscura y sórdida, que se gestaba en los callejones traseros de Hollywood. Mientras la industria del cine vendía fantasías de celuloide al mundo entero en los descampados de la zona sur, una pesadilla muy real estaba a punto de ser descubierta. En el vecindario de Leimert Park, la vida transcurría con la lentitud habitual de una zona residencial en desarrollo. Norton Avenue era una calle tranquila flanqueada por solares vacíos donde la maleza crecía sin control, esperando a que el auge inmobiliario convirtiera esos terrenos en nuevos hogares para la clase media. Eran poco antes de las 10 de la mañana, cuando una vecina llamada Betty Bersinger caminaba por la acera oeste de la calle. Llevaba a su hija pequeña de 3 años en un carrito, y se dirigía a realizar un recado cotidiano a una zapatería cercana. La normalidad de la escena con una madre y su hija paseando bajo la luz pálida de la mañana, contrastaba con lo que sus ojos estaban a punto de registrar, al pasar frente a un lote baldío situado entre la calle 39 y la avenida Coliseum. La mirada de Betty se desvió hacia la hierba alta. A unos metros de la acera, algo blanco y extraño destacaba sobre el verde oscuro y húmedo de la maleza. Su primera impresión fue de curiosidad mezclada con una ligera molestia cívica. Creyó ver un maniquí de escaparate partido en 2 piezas, que alguien había desechado irresponsablemente en el solar. La piel era demasiado blanca, casi marmórea, y la postura resultaba antinaturalmente rígida. Betty continuó caminando unos pasos más, pero algo en la disposición de aquel objeto la obligó a detenerse y mirar de nuevo. No había costuras de plástico ni uniones artificiales. A medida que sus ojos se adaptaban a la imagen, la realidad golpeó su mente con la fuerza de un trauma instantáneo. No era un maniquí. Era el cuerpo de una mujer joven. El horror de aquel instante se magnificó por la condición del hallazgo. El cuerpo estaba completamente desnudo, y había sido cortado en 2 mitades a la altura de la cintura con una precisión que desafiaba la comprensión inmediata de cualquier testigo. Betty Bersinger, presa del pánico instintivo de protección, tapó los ojos de su hija y corrió hacia la casa más cercana para golpear la puerta y pedir que llamaran a la policía. Aquella llamada telefónica marcó el inicio del caso criminal más infame en la historia de California, pero en ese momento solo había miedo y confusión en la voz de una mujer que acababa de ver lo impensable. Los primeros oficiales de la policía de Los Ángeles llegaron a la escena minutos después. Frank Perkins y Will Fitzgerald fueron los encargados de confirmar el reporte. Al bajar de su patrulla y adentrarse en la hierba del lote baldío, se encontraron con una escena del crimen que parecía diseñada escenográficamente para causar el mayor impacto visual posible. La ausencia de sangre era lo primero que notaban los agentes, y lo que más perturbaba su lógica policial. En una mutilación de tal magnitud, donde un cuerpo humano había sido bisectado, la escena debería haber estado inundada de fluidos vitales. Sin embargo, el cadáver yacía sobre la hierba con una limpieza clínica casi aséptica. No había charcos rojos ni salpicaduras en la tierra circundante. La mujer había sido asesinada y drenada de sangre en otro lugar, antes de ser depositada allí como una obra macabra de arte moderno. La postura del cuerpo indicaba una intencionalidad clara por parte del asesino. La mitad superior del torso estaba colocada de espaldas, con los brazos alzados sobre la cabeza en un ángulo de 45 grados, como si se estuviera rindiendo o entregando. La mitad inferior estaba situada a unos centímetros de distancia, con las piernas abiertas en una posición que sugería una vulnerabilidad extrema y una exposición total. Los agentes tuvieron que luchar contra la náusea y el shock para asegurar el perímetro. Sabían que estaban ante algo que superaba la violencia callejera habitual de Los Ángeles. Esto no era un robo que salió mal, ni un crimen pasional cometido en el calor del momento. Esto era la obra de una mente calculadora, fría y profundamente sádica. La noticia se filtró con una velocidad vertiginosa.
Antes incluso de que los detectives de homicidios pudieran tomar el control total de la escena, los reporteros de la prensa sensacionalista ya estaban en camino. El Los Angeles Herald Express, conocido por su cobertura agresiva y a menudo escabrosa de los crímenes locales, envió a sus mejores hombres y mujeres al lugar. En aquella época, la relación entre la prensa y la policía era simbiótica y a menudo corrupta, lo que permitía a los periodistas acceder a las escenas del crimen con una libertad que hoy resultaría impensable. Los reporteros llegaron y, en su afán por conseguir la mejor fotografía y el titular más impactante, pisotearon la evidencia contaminando el área alrededor del cuerpo. Se dice que algunos fotógrafos llegaron incluso a manipular la escena o a tapar el cuerpo con sábanas para luego destaparlo y obtener la exclusiva del horror en su estado puro. Cuando los legendarios detectives Harry Hansen y Finis Brown llegaron al lugar, tuvieron que imponer orden en medio del caos. Hansen, un veterano curtido y meticuloso, observó el cuerpo con una mirada analítica tratando de descifrar el mensaje que el asesino había dejado escrito en la carne de la víctima. Lo que vio lo perseguiría el resto de sus días. El rostro de la mujer había sido desfigurado con cortes profundos que partían de las comisuras de los labios y se extendían hacia las orejas, creando una grotesca sonrisa permanente, conocida históricamente como la sonrisa de Glasgow. Aquella herida era una burla final, una forma de deshumanizar a la víctima y robarle cualquier expresión de dolor o dignidad en la muerte, obligándola a sonreír eternamente ante su propio destino fatal. El examen preliminar en el lugar de los hechos reveló detalles que apuntaban a un asesino con conocimientos específicos o al menos con una destreza manual considerable. El corte en la cintura no se había realizado con una sierra tosca o un hacha. La separación se había efectuado mediante una incisión precisa entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. Era un trabajo limpio que evitaba romper el hueso masivo de la columna vertebral, optando por desarticular la unión. Esto sugería a alguien que sabía cómo estaba construido el cuerpo humano, alguien que quizás tenía experiencia en carnicería, caza o incluso medicina. La piel de la víctima había sido lavada y fregada meticulosamente antes de ser trasladada al solar. No había suciedad bajo las uñas, ni restos de lucha evidentes en la superficie de la dermis. Quienquiera que hubiera hecho esto, se había tomado el tiempo necesario para limpiar su obra, borrando huellas dactilares y ADN, mucho antes de que la ciencia forense pudiera siquiera soñar con tales tecnologías. Hansen y Brown buscaron pistas en el terreno circundante. A pesar de la contaminación de la escena por parte de los curiosos y la prensa, pudieron identificar algunas marcas de neumáticos cerca del bordillo, lo que confirmaba la teoría de que el cuerpo había sido transportado en un vehículo y arrojado allí durante la noche. También encontraron un rastro de talón cerca del cuerpo y una bolsa de cemento vacía con algunas gotas de agua ensangrentada a unos metros de distancia. Sin embargo, la pista más elocuente era el propio silencio de la escena. La víctima no había muerto allí. Leimert Park era solo el lienzo donde el asesino había decidido exponer su creación. El verdadero lugar del horror, la cámara de tortura donde esta mujer había pasado sus últimas horas, seguía siendo un misterio en algún lugar de la vasta ciudad de Los Ángeles. La identificación de la víctima se convirtió en la prioridad inmediata. En aquel momento era simplemente una Jane Doe, un cuerpo sin nombre. Sus rasgos estaban tan pálidos y su cabello negro teñido contrastaba tanto con la piel que la imagen resultaba hipnótica. Los detectives notaron que tenía las uñas de las manos comidas hasta la carne, un signo de ansiedad crónica que humanizaba aquel cuerpo destrozado. No llevaba identificación, ni ropa ni joyas. El asesino la había despojado de todo lo que la ataba al mundo de los vivos, dejándola solo como un objeto de estudio forense. Mientras los técnicos de la morgue se preparaban para levantar el cuerpo, la multitud de curiosos se espesaba en los límites del cordón policial. Vecinos, amas de casa y niños que habían salido de la escuela se agolpaban para vislumbrar el horror. El rumor de que un maníaco andaba suelto se extendió como la pólvora, infundiendo un miedo eléctrico en la comunidad. Las madres llamaban a sus hijos para que entraran en casa y cerraban las cortinas,
aunque ninguna pared parecía lo suficientemente gruesa para protegerlas de la maldad que se había manifestado en ese lote baldío. La ciudad de Los Ángeles, acostumbrada a la ficción del cine negro, se encontraba de repente protagonizando su propia película de terror, pero sin guión y sin final feliz. Desde un punto de vista psicológico, la escena del crimen hablaba a gritos sobre la mente del perpetrador. La exhibición pública del cuerpo indicaba un narcisismo patológico y una necesidad desesperada de reconocimiento. El asesino no quería ocultar su crimen, quería que fuera visto, discutido y temido. Al lavar el cuerpo había realizado un acto de posesión final, purificando a su víctima según sus propios estándares retorcidos. La bisección del cuerpo no era solo una medida práctica para facilitar el transporte, era un acto de anulación total de la persona, reduciéndola a fragmentos. Y la sonrisa tallada en el rostro sugería un odio profundo hacia las mujeres, o una ira específica dirigida contra esta mujer en particular, una necesidad de castigar su belleza o su voz. El levantamiento del cadáver fue una tarea sombría. Los funcionarios tuvieron que recoger las dos mitades por separado, depositándolas con cuidado en la camilla bajo la atenta mirada de las cámaras de prensa que disparaban sus flashes como relámpagos artificiales. Cada destello capturaba un fragmento de la tragedia, que se imprimiría en las portadas de los periódicos de la tarde. En ese momento, la mujer aún no era la Dalia negra. Aún no era el icono trágico en el que se convertiría. Era simplemente una chica joven, que había encontrado un final atroz lejos de casa. Cuando la ambulancia se alejó llevando los restos al forense del condado, el solar de Norton Avenue quedó extrañamente vacío. Solo quedó la hierba aplastada donde había reposado el cuerpo, y la sensación pesada de que algo maligno había pasado por allí. Los detectives Hansen y Brown se quedaron un momento más observando el suelo. Sabían que el verdadero trabajo acababa de empezar. Tenían un cuerpo pero no tenían nombre. Tenían un crimen, pero no tenían arma. Y tenían una ciudad entera que pronto exigiría respuestas. Lo que no sabían en esa fría mañana de enero, era que estaban al comienzo de un laberinto que nunca lograrían recorrer por completo. El hallazgo en Leimert Park no era el final de la historia de Elizabeth Short, sino el comienzo de su leyenda oscura, una leyenda escrita con sangre y misterio que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. La investigación forense que seguiría en las próximas horas revelaría detalles aún más perturbadores sobre lo que le había sucedido a la víctima antes de morir. El informe de la autopsia estaba destinado a convertirse en un documento de lectura obligada para entender la capacidad humana para la crueldad. Pero mientras el sol del mediodía intentaba disipar la niebla sobre Los Ángeles, la pregunta que resonaba en la mente de todos no era solo quién era ella, sino qué clase de monstruo caminaba libre entre la gente común, capaz de convertir a un ser humano en un maniquí roto y abandonado en la hierba. Para entender la magnitud de la tragedia que tuvo lugar en aquel solar de Leimert Park, es imperativo mirar más allá de la carnicería y rescatar a la persona que habitaba aquel cuerpo antes de que fuera reducido a evidencia forense. La prensa sensacionalista la bautizó póstumamente como la Dalia Negra, convirtiéndola en un personaje de novela negra bidimensional, una mujer fatal envuelta en misterio y escándalo. Pero antes de los titulares y antes de la mutilación, existió Elizabeth Short, una joven de 22 años que como tantas otras había llegado a California persiguiendo una luz que al final terminó por quemarla. Su historia no es la de una vampiresa de Hollywood, sino la crónica dolorosa de una chica de clase trabajadora, atrapada en la vorágine de una época donde la inocencia se perdía rápido. Elizabeth nació en Boston en 1924 en el seno de una familia que pronto conocería los estragos de la Gran Depresión. Su infancia estuvo marcada por un evento traumático que definiría su relación con los hombres y con la figura paterna por el resto de su vida. Cuando ella era apenas una niña, su padre Cleo Short aparcó su coche en un puente y desapareció dejando tras de sí la impresión de un suicidio desesperado ante la ruina económica. Elizabeth creció idealizando a ese padre ausente, construyendo en su mente la imagen de un hombre que se sacrificó o que fue víctima de circunstancias trágicas. Sin embargo, la realidad era más prosaica y cruel.
Años más tarde descubriría que Cleo estaba viviendo en California, habiendo abandonado a su esposa y a sus 5 hijas, para empezar de cero lejos de las deudas. Esta revelación, y sus problemas crónicos de asma y bronquitis, fueron el catalizador que empujó a una joven Elizabeth a dejar la fría Nueva Inglaterra. A los 19 años hizo las maletas y puso rumbo al oeste, buscando el clima cálido y la promesa de reencontrarse con su padre en Vallejo, California. Pero el reencuentro no fue el cuento de hadas que ella había imaginado. Cleo era un hombre duro, pragmático y con poca paciencia para una hija adolescente que soñaba con el cine y la vida nocturna. La convivencia se volvió insostenible rápidamente y Elizabeth abandonó la casa paterna para lanzarse a la carretera, iniciando un patrón de vida nómada que mantendría hasta su muerte. Fue durante estos años de guerra cuando Elizabeth floreció. Trabajó en la base de Camp Cook en Lompoc, donde su belleza pálida y sus ojos azules la convirtieron en el centro de atención de los soldados que partían al frente. Fue elegida la chica más guapa del campamento, un título modesto pero que alimentó su autoestima y sus sueños de estrellato. Allí conoció al gran amor de su vida, el mayor Matthew Gordon Jr., un piloto condecorado de los Tigres Voladores. Su romance fue intenso y epistolar, lleno de promesas de matrimonio y de una vida estable al finalizar el conflicto. Elizabeth se aferró a Matt como a un salvavidas emocional. Él representaba la seguridad, el amor y la validación que tanto anhelaba, pero el destino le tenía reservado un golpe devastador. Justo antes de que Japón se rindiera poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, Elizabeth recibió el telegrama que ninguna novia de guerra quería recibir. Matt Gordon había muerto en un accidente aéreo en la India. La noticia la destrozó. Quienes la conocieron dicen que algo se rompió dentro de ella en ese momento. La Elizabeth que emergió del luto era diferente. Seguía siendo encantadora y sociable, pero había una desconexión fundamental en su interior, una melancolía que intentaba ocultar bajo capas de maquillaje y sonrisas ensayadas. Comenzó a vestir de negro con más frecuencia, no solo como una declaración de moda, sino como un reflejo de su estado interno. En 1946, 6 meses antes de su asesinato, Elizabeth regresó al sur de California. Los Ángeles en la posguerra era una ciudad eléctrica. Los estudios de cine producían películas a un ritmo frenético, y miles de jóvenes llegaban en autobuses y trenes esperando ser descubiertos. Elizabeth se instaló en este ecosistema pero nunca logró penetrar realmente en la industria del cine. A pesar de la leyenda posterior, no hay registros de que tuviera trabajos como actriz ni siquiera como extra. Su vida se convirtió en una serie de estancias temporales en casas de huéspedes, hoteles baratos y apartamentos compartidos con otras chicas que también buscaban su lugar en el mundo. Su existencia era precaria. Sin un trabajo fijo, dependía a menudo de la generosidad de los hombres para cenar y divertirse. Esto ha llevado a muchos a estigmatizarla erróneamente como una prostituta, una etiqueta que la policía de Los Ángeles y la prensa utilizaron para desvalorizar su caso y justificar la falta de avances en la investigación. Sin embargo, los testimonios de sus compañeras de cuarto y de los hombres que salieron con ella pintan un cuadro diferente. Elizabeth no vendía su cuerpo. Era lo que en la jerga de la época se conocía como una tease, una chica que aceptaba invitaciones a cenar y a copas, que disfrutaba de la compañía masculina y de la adoración, pero que ponía límites estrictos al final de la noche. Mantenía una distancia física casi puritana, preservando quizás la memoria de Matt Gordon, o quizás protegiéndose de ser utilizada. Esta dinámica, sin embargo, era peligrosa. En el código no escrito de la noche de Hollywood, aceptar cenas y regalos sin ofrecer nada a cambio podía generar frustración y agresividad en ciertos hombres que sentían que se les debía algo. El apodo de la Dalia Negra añade otra capa de mito a su persona. Se dice que comenzó a usarse en una farmacia de Long Beach, donde los clientes bromeaban sobre su predilección por la ropa negra y su cabello oscuro, en referencia a la película La Dalia Azul que estaba en cartelera en ese momento. Sea cierto o no, el nombre le dio un aura de misterio cinematográfico que ella misma parecía cultivar. Elizabeth era consciente de su imagen.
Se peinaba con cuidado, aplicaba su maquillaje con precisión artística, y caminaba con una elegancia que hacía girar cabezas. Pero detrás de esa fachada había una mujer que a menudo no tenía dinero para pagar el alquiler, que escribía cartas tristes a su madre en Boston, y que pasaba los días sentada en los vestíbulos de los hoteles esperando llamadas que nunca llegaban, o citas que no aparecían. Las últimas semanas de su vida fueron un torbellino de inestabilidad. En diciembre de 1946 viajó a San Diego, donde conoció a Dorothy French, una joven que la encontró durmiendo en un cine por falta de alojamiento. La familia French acogió a Elizabeth en su casa por lástima. Durante un mes Elizabeth vivió con ellos, comportándose de manera extraña, perezosa durante el día y saliendo de fiesta por la noche. La hospitalidad de los French eventualmente se agotó, y le pidieron que se marchara. Fue entonces, a principios de enero de 1947, cuando entró en escena Robert Red Manley, un vendedor de 25 años casado y con un pasado tranquilo. Manley se convirtió en el último hombre conocido que vio a Elizabeth con vida. Fascinado por ella, se ofreció a llevarla de vuelta a Los Ángeles, supuestamente para que ella se reuniera con su hermana en un hotel de paso antes de volver a Boston. El viaje en coche desde San Diego hasta Los Ángeles el 8 de enero fue tranquilo. Se detuvieron en un motel de carretera, pero según Manley, Elizabeth durmió vestida en una silla manteniendo sus barreras habituales. Él, un caballero o quizás simplemente resignado, respetó su decisión. El 9 de enero de 1947 llegaron al centro de Los Ángeles. Manley dejó su equipaje en la estación de autobuses, y luego la llevó al Hotel Biltmore, un lugar lujoso y lleno de vida, el epicentro social de la ciudad. Elizabeth le dijo que iba a esperar allí a su hermana Virginia. Era una mentira. Virginia no estaba en la ciudad, y no había ningún plan de reunión. Posiblemente Elizabeth solo quería un lugar seguro y elegante donde sentarse y pensar en su siguiente movimiento, o tal vez había quedado con alguien más, alguien cuya identidad se llevó a la tumba. A las 6:30 de la tarde, Red Manley se despidió de ella en el vestíbulo del Biltmore. Elizabeth vestía un traje negro de 2 piezas, zapatos de tacón alto, y llevaba su bolso de mano. Se la vio salir del hotel poco después caminando hacia el sur por la calle Olive. Se dirigía hacia la noche, hacia la niebla y hacia el olvido. Testigos afirmaron haberla visto en un bar cercano, el Crown Grill Lounge, más tarde esa noche, agitada y haciendo llamadas telefónicas, pero estos avistamientos nunca se confirmaron al 100%. Lo que sucedió en los 6 días siguientes es el gran vacío negro del caso. La semana perdida. Desde la noche del 9 de enero hasta la mañana del 15, cuando su cuerpo apareció en Leimert Park, Elizabeth Short desapareció de la faz de la tierra. Nadie sabe dónde estuvo, con quién habló o qué comió. Lo único que sabemos con certeza es que durante ese tiempo alguien la retuvo. No fue un secuestro rápido y una ejecución inmediata. La autopsia revelaría que estuvo viva durante un tiempo considerable después de su desaparición. Es estremecedor pensar en esa semana. Mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, mientras los tranvías cruzaban Broadway y las luces de neón parpadeaban en los clubes nocturnos, Elizabeth estaba viviendo un infierno privado en algún lugar oculto de esa misma metrópolis. Pasó de ser la chica que soñaba con ser actriz, la chica que había amado a un piloto héroe, la chica que escribía a su madre prometiendo que todo iría bien, a ser una prisionera a merced de un psicópata. La tragedia de Elizabeth Short no reside solo en su muerte brutal, sino en la soledad de su vida final. Estaba rodeada de gente, pero estaba profundamente sola. Confiaba en extraños porque no tenía a nadie más. Buscaba afecto y protección en un mundo que solo veía en ella un objeto decorativo o una oportunidad de placer. Su perfil psicológico nos habla de una mujer dependiente emocionalmente y madura para su edad, marcada por el abandono paterno y la pérdida de su prometido, buscando desesperadamente llenar un vacío que nada parecía colmar. Esa vulnerabilidad fue su talón de Aquiles. Fue lo que la hizo subir al coche equivocado, o aceptar la invitación equivocada aquella noche de enero. Al mirar atrás a la figura de Elizabeth, es vital recordarla no como el cadáver partido por la mitad, sino como la joven que sonreía tímidamente en las fotos de fotomatón con una flor en el pelo.
Era una hija, una hermana y una amiga que se perdió en el laberinto de sus propias aspiraciones y carencias. Hollywood, la ciudad de los sueños, se convirtió para ella en una trampa mortal. Y mientras caminaba por la calle Olive alejándose del Hotel Biltmore, Elizabeth Short no sabía que estaba dando sus últimos pasos en el mundo de los vivos, caminando directamente hacia una leyenda negra que eclipsaría para siempre cualquier sueño de fama que hubiera albergado en vida. Su nombre estaba a punto de ser borrado para ser reescrito con sangre en los anales de la historia criminal, pero su humanidad, su miedo y sus esperanzas perdidas merecen ser recordadas antes de adentrarnos en los detalles clínicos de su destrucción. Si el hallazgo del cuerpo en Leimert Park fue el prólogo público de esta tragedia. La autopsia realizada en la morgue del condado de Los Ángeles constituye el capítulo más oscuro y revelador de la narrativa. Es en la frialdad de la sala de examen bajo las luces blancas y asépticas, donde la verdadera naturaleza del monstruo que acabó con la vida de Elizabeth Short se hizo patente. El informe forense catalogado bajo el número de caso 49747 es un documento que trasciende la medicina legal para convertirse en un testimonio del sadismo humano en su máxima expresión. El Dr. Frederick Newbar, el forense jefe del condado, fue el encargado de traducir las heridas silenciosas del cadáver en una cronología del dolor que dejaría atónitos incluso a los investigadores más curtidos de la Brigada de Homicidios. La autopsia comenzó en la mañana del 16 de enero de 1947, 24 horas después del descubrimiento del cuerpo. El ambiente en la sala era tenso. Harry Hansen y otros detectives observaban desde la galería, sabiendo que cada incisión y cada nota dictada por el Dr. Newbar podría ser la clave para atrapar al asesino, o la confirmación de que se enfrentaban a un fantasma imposible de rastrear. Lo primero que destacó en el examen general fue la confirmación de lo que ya se había intuido en la escena del crimen: la limpieza meticulosa del cuerpo. Elizabeth Short había sido sometida a un proceso de lavado exhaustivo. El asesino había utilizado agua caliente y un cepillo de cerdas duras para fregar la piel, eliminando casi cualquier rastro de sangre, fluidos corporales o partículas que pudieran conectar el crimen con una ubicación específica. Esta acción no fue apresurada. Fue un ritual de purificación post-mortem ejecutado con paciencia y rigor. El cuerpo estaba exangüe. Se estima que el cuerpo humano contiene alrededor de 5 litros de sangre, pero en los restos de Elizabeth apenas quedaba rastro alguno. Había sido drenada por completo, una tarea que requiere tiempo, gravedad y conocimientos específicos sobre el sistema vascular, o al menos una determinación macabra para vaciar el recipiente de la vida. El análisis de la cabeza y el rostro reveló la brutalidad del ataque inicial. El Dr. Newbar documentó múltiples hematomas en la parte frontal y derecha del cuero cabelludo, resultado de golpes contundentes. Estos impactos habían causado una hemorragia subaracnoidea, pero no fueron necesariamente la causa inmediata de la muerte. Sin embargo, lo que dominaba la geografía del horror en su rostro eran las laceraciones en la boca. El asesino había utilizado un cuchillo afilado para cortar desde las comisuras de los labios hacia las orejas, extendiendo la incisión unos 7,5 centímetros en cada lado. En términos forenses y criminalísticos, esto denotaba una intención clara de desfigurar la identidad de la víctima, atacando su capacidad de comunicar y su belleza. Era una marca de posesión y desprecio. Al examinar el cuello, el forense encontró marcas de ligaduras que sugerían estrangulamiento, aunque no fue la causa final del deceso. También había marcas en las muñecas y los tobillos, indicando que Elizabeth había estado atada y restringida durante un periodo considerable antes de morir. Estas marcas de ligaduras eran vitales para reconstruir sus últimas horas. Elizabeth no murió de inmediato. Fue retenida contra su voluntad, inmovilizada y sometida a tortura mientras aún estaba consciente. La piel alrededor de las ataduras mostraba signos de reacción vital, lo que significa que el corazón aún bombeaba sangre cuando fue amarrada, confirmando la teoría del secuestro prolongado durante esa semana perdida. El aspecto más técnicamente desconcertante de la autopsia fue la bisección del cuerpo.
La separación del torso y la pelvis se había realizado mediante una técnica conocida como hemicorporectomía. A diferencia de lo que la prensa sensacionalista especulaba, el asesino no había utilizado una sierra para cortar a través del hueso. En su lugar, había demostrado un conocimiento anatómico preciso o una habilidad empírica notable al realizar la incisión entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. El corte atravesó los discos intervertebrales, tejidos blandos y ligamentos, evitando la necesidad de cerrar la columna vertebral masiva. Una vez cortados los tejidos blandos y separados los órganos, la columna se partió limpiamente. El Dr. Newbar y los detectives debatieron intensamente sobre este punto. ¿Indicaba esto que el asesino era un médico o un cirujano? Era una posibilidad tentadora. En la década de los 40, una operación de este tipo era extremadamente rara y compleja, conocida solo por especialistas en cirugía radical pélvica. Sin embargo, también existía la posibilidad de que fuera alguien con experiencia en carnicería o caza, alguien acostumbrado a despiezar animales grandes y que entendiera intuitivamente dónde se encuentran las uniones articulares. La limpieza del corte sugería una mano firme y herramientas adecuadas, no un acto frenético de violencia descontrolada. El examen de los órganos internos arrojó luz sobre el tiempo de la muerte y las condiciones de su cautiverio. El estómago de Elizabeth contenía una pequeña cantidad de materia fecal y un líquido verdoso, pero no había restos de comida digerible. Esto indicaba que no había comido nada sólido en los días previos a su muerte. La implicación era desoladora. Durante su secuestro, su captor no la había alimentado, manteniéndola en un estado de debilidad física creciente. El análisis de la temperatura del hígado y el estado de rigor mortis permitió al Dr. Newbar estimar la hora de la muerte en algún momento entre la tarde del 14 de enero y la madrugada del 15, aproximadamente 10 a 15 horas antes de que Betty Bersinger encontrara el cuerpo. Esto significaba que Elizabeth estuvo viva y en manos de su verdugo durante al menos 5 o 6 días después de desaparecer del Hotel Biltmore. Las lesiones en el cuerpo contaban una historia de sadismo sexual, aunque paradójicamente el informe de la autopsia concluyó que no había evidencia de violación en el sentido tradicional. No se encontraron espermatozoides en el canal vaginal ni traumas que sugirieran una penetración forzada reciente antes de la muerte. Sin embargo, clasificar esto como un crimen no sexual sería un error fundamental. La naturaleza de las heridas en los senos, donde se habían realizado cortes y mutilaciones, y la inserción de materia extraña en el cuerpo post-mortem, indicaban que la motivación del asesino era profundamente sexual pero de una naturaleza desviada, donde el placer derivaba del control, el dolor y la destrucción del objeto de deseo más que del acto copulativo. Hubo un detalle particularmente grotesco que a menudo se omite en los resúmenes más superficiales, pero que es crucial para entender la psicología del agresor. En el muslo derecho de Elizabeth, se había extirpado un trozo de piel y tejido muscular. En su momento se especuló que el asesino había eliminado un tatuaje o una marca de nacimiento para dificultar la identificación, pero los registros médicos de Elizabeth no mencionaban ningún tatuaje en esa zona. La teoría más macabra y sostenida por la evidencia física es que esa pieza de carne fue removida como un trofeo o utilizada en un acto final de profanación, introduciéndola en una cavidad del cuerpo o eliminándola por el inodoro del lugar donde fue asesinada. Este acto de canibalismo simbólico o literal refuerza la idea de un psicópata que buscaba consumir totalmente a su víctima. La causa oficial de la muerte registrada en el certificado fue hemorragia y shock, debidos a conmoción cerebral y laceraciones faciales. En términos sencillos, Elizabeth murió por la acumulación de traumas y la pérdida de sangre lenta pero constante. Los golpes en la cabeza la habrían dejado inconsciente o semi-inconsciente, y las heridas en el rostro sangraron profusamente. Es probable que muriera sola, desangrándose en una bañera o en una mesa preparada para tal fin, mientras su asesino observaba o esperaba a que la vida se extinguiera para comenzar su trabajo de desmembramiento. El informe de la autopsia también sirvió para perfilar el tipo de escenario donde tuvo lugar el crimen. Para realizar tal cantidad de cortes, drenar la sangre,
lavar el cuerpo y cortarlo en dos sin dejar un rastro masivo. El asesino necesitaba un lugar privado y seguro. No pudo haber sido en un callejón o en un coche. Necesitaba acceso a agua corriente abundante, un desagüe grande, probablemente una bañera, buena iluminación y tiempo. Necesitaba horas de privacidad, sin miedo a ser interrumpido por vecinos o familiares. Esto reducía el perfil del sospechoso a alguien que vivía solo o que tenía acceso a una vivienda aislada o un sótano insonorizado. Desde el punto de vista psicológico, el trato dado al cadáver reveló una dicotomía fascinante en la mente del criminal. Por un lado, la violencia extrema, la desfiguración del rostro y la mutilación de los senos denotaban un odio visceral, una rabia explosiva contra la mujer, pero, por otro lado, el lavado cuidadoso, el corte preciso de la columna y la disposición casi artística del cuerpo en Leimert Park sugerían un deseo de redención o de control. El asesino quería presentar a su víctima al mundo no como un desecho sangriento, sino como una obra terminada, blanca y limpia. Esta contradicción entre el caos de la tortura y el orden de la presentación es una firma clásica de un asesino organizado con rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva. El Dr. Newbar cerró el informe, pero las preguntas que abrió resonarían durante décadas. La ausencia de otras lesiones defensivas sugería que Elizabeth podría haber estado atada desde el principio o drogada, aunque los análisis toxicológicos de la época eran limitados y no detectaron sustancias comunes. La imagen que emerge de la autopsia es la de una indefensión total. Elizabeth Short, una joven que había luchado por sobrevivir en la ciudad de los sueños, se encontró al final de su vida completamente a merced de alguien que veía en su cuerpo un lienzo para sus fantasías más oscuras. Cuando el cuerpo fue finalmente liberado de la morgue para ser preparado para el entierro, los directores de la funeraria tuvieron que realizar un trabajo de reconstrucción titánico para que la familia pudiera tener un velatorio digno. Tuvieron que unir las dos mitades, rellenar las heridas y aplicar capas espesas de maquillaje para ocultar la sonrisa de Glasgow. Pero el informe de autopsia permaneció en los archivos policiales como un recordatorio indeleble de la verdad. No fue una muerte rápida. Fue una muerte lenta, calculada y ejecutada con una frialdad que helaba la sangre. Este documento forense se convirtió en la brújula de la investigación. Indicaba que debían buscar a alguien inteligente, metódico, fuerte y con un espacio privado, alguien que probablemente conocía a Elizabeth lo suficiente como para ganarse su confianza y llevarla a ese lugar de muerte. La autopsia descartó a los vagabundos y a los ladrones de poca monta. Apuntaba hacia arriba, hacia alguien educado, quizás un profesional respetable que escondía un abismo detrás de una fachada de normalidad, y fue precisamente esta dirección la que llevaría a los investigadores a considerar nombres que harían temblar los cimientos de la alta sociedad de Los Ángeles, nombres de médicos y figuras poderosas que encajaban inquietantemente bien en el perfil trazado por el bisturí del Dr. Newbar. Mientras el cuerpo de Elizabeth viajaba de vuelta a Oakland para ser enterrado lejos de la ciudad que la destruyó, los detectives se quedaron con el informe en las manos sabiendo que tenían todos los detalles del cómo, pero les faltaba desesperadamente el quién y el por qué. La anatomía del horror estaba completa, pero la caza del arquitecto de esa pesadilla apenas había comenzado. La ciencia había hablado, ahora le tocaba el turno a la calle, a los informantes y a la prensa, y el siguiente paso en esta danza macabra sería la aparición de un personaje inesperado, un corresponsal anónimo que jugaría al gato y al ratón con la policía autodenominándose el Vengador de la Dahlia. Si la aparición del cuerpo de Elizabeth Short conmocionó a Los Ángeles, lo que sucedió en las semanas posteriores transformó el caso en un espectáculo mediático sin precedentes. Una guerra de tinta y titulares que borró para siempre la línea entre la investigación policial y el entretenimiento macabro. Mientras los detectives Hansen y Brown trataban de seguir las pocas pistas físicas que habían sobrevivido a la limpieza del asesino, un nuevo actor entró en escena. Alguien que no estaba dispuesto a dejar que el caso se enfriara ni a ceder el protagonismo. El asesino decidió hablar. Y decidió hacerlo a través del canal que sabía que amplificaría su voz al máximo. La prensa sensacionalista del Imperio Hearst, el 21 de enero de 1947.
9 días después de que el cuerpo fuera descubierto. El editor del periódico Los Angeles Examiner recibió una llamada inquietante. La voz al otro lado de la línea era masculina, tranquila y deliberada. El interlocutor felicitó al editor por la cobertura que su periódico estaba dando al caso de la Dalia Negra. Pero añadió una crítica mordaz. La policía y la prensa estaban perdiendo el tiempo. No estaban acercándose a la verdad. Antes de colgar, el hombre lanzó una promesa que heló la sangre del periodista. Prometió enviar por correo las pertenencias de la víctima. Objetos que probarían más allá de toda duda que él era el autor del crimen. Muchos en la redacción pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Una más de las docenas de llamadas falsas que recibían a diario. Pero el 24 de enero, un sobre Manila llegó a la oficina de correos del Biltmore, dirigido al Los Angeles Examiner. La dirección estaba escrita con letras recortadas de periódicos y revistas, pegadas para formar las palabras. Una técnica clásica de nota de rescate, que parecía sacada de una película de gánsteres, pero que en este contexto resultaba terriblemente real. Lo primero que notaron los empleados al manipular el sobre fue un olor penetrante y químico. El sobre apestaba a gasolina. Cuando los editores abrieron el paquete bajo la supervisión de la policía, el contenido confirmó la peor de las sospechas. Allí, sobre la mesa de la redacción, estaban los objetos personales que Elizabeth Short llevaba consigo la última vez que fue vista con vida. Estaba su certificado de nacimiento, su tarjeta de la Seguridad Social, fotografías personales y, lo más importante, su pequeña libreta de direcciones de tapas negras con el nombre Mark Hansen grabado en relieve dorado. La promesa telefónica se había cumplido. El asesino no solo estaba mirando. Estaba participando activamente en la narrativa de su propio crimen. El uso de gasolina no era casual. El análisis forense reveló que el remitente había empapado el sobre y su contenido en combustible para borrar cualquier huella dactilar. Era una medida de contrainteligencia forense astuta, demostrando una vez más que se enfrentaban a un individuo calculador y conocedor de los métodos policiales. A pesar de los esfuerzos de los técnicos del laboratorio, que intentaron recuperar huellas latentes utilizando nitrato de plata y vapores de yodo, la gasolina había hecho su trabajo. El asesino seguía siendo un fantasma sin huellas dactilares. Pero ahora era un fantasma que se comunicaba, junto con los objetos personales. No había una carta larga ni un manifiesto. Pero la acción en sí misma era el mensaje. Al enviar las pertenencias al periódico y no a la policía, el asesino estaba declarando su desprecio por la autoridad y su deseo de publicidad. Quería que el público viera sus trofeos. La prensa, ávida de ventas, no decepcionó. El Examiner y el Herald Express publicaron fotografías de los objetos en primera plana, alimentando la histeria colectiva. Fue en este periodo cuando el asesino comenzó a ser conocido por el apodo con el que firmaría una de sus notas posteriores. El Vengador de la Dalia Negra. La libreta de direcciones de Mark Hansen se convirtió inmediatamente en el santo grial de la investigación. Hansen era un hombre de negocios local, dueño de varios clubes nocturnos, y de la casa donde Elizabeth se había alojado brevemente. Aunque él fue investigado a fondo, y finalmente descartado como el asesino material, la libreta contenía los nombres de docenas de hombres con los que Elizabeth había tenido contacto. Sin embargo, había un detalle frustrante. Faltaban varias páginas. Alguien había arrancado hojas de la libreta antes de enviarla. La deducción lógica era que el asesino estaba en esa libreta y había eliminado su propia página para proteger su identidad. O tal vez para incriminar a alguien más mediante la omisión. La policía se embarcó en la tarea titánica de localizar e interrogar a cada uno de los hombres listados. Una cacería que los llevó desde ejecutivos de Hollywood hasta músicos de jazz y vagabundos. Pero que no arrojó al culpable. Mientras la policía perseguía sombras, la prensa descendió a los abismos de la falta de ética periodística. En su afán por obtener exclusivas,
Los reporteros del Examiner realizaron una de las maniobras más crueles en la historia del periodismo. Localizaron a la madre de Elizabeth, Phoebe Short, en Medford, Massachusetts. Phoebe aún no sabía que su hija había muerto. Los reporteros la llamaron por teléfono y, mintiendo descaradamente, le dijeron que Elizabeth había ganado un concurso de belleza en California. Le pidieron datos biográficos, anécdotas de la infancia y detalles sobre sus relaciones. Todo bajo la premisa de escribir un perfil sobre la ganadora. Phoebe, emocionada y orgullosa, les contó todo lo que querían saber. Solo después de haber extraído toda la información, los reporteros cambiaron el tono y le soltaron la verdad sin anestesia. Su hija no había ganado nada. Había sido brutalmente asesinada y mutilada. La crueldad de este acto dejó una mancha imborrable en la reputación de la prensa de Los Ángeles. Pero logró su objetivo. Vendió periódicos. Millones de ellos. El 26 de enero. Llegó otra carta. Esta vez era una nota manuscrita. Escrita en letras mayúsculas y enviada de nuevo al Examiner. El mensaje era breve y escalofriante. Aquí está. Me entregaré el miércoles 29 de enero, 10 de la mañana. Me divertí con la policía. Vengador de la Dalia Negra. La ciudad contuvo el aliento. La policía montó un dispositivo de vigilancia masiva en el lugar designado, esperando que el monstruo finalmente diera la cara. El miércoles por la mañana, Los Ángeles era una ciudad en tensión. Los agentes esperaban. Los reporteros esperaban. El público esperaba. Pero las manecillas del reloj pasaron de las 10. Luego las 11. Y nadie apareció. A la 1 de la tarde, llegó una nueva nota. Burlona y arrogante. He cambiado de opinión. No me entregarán. No traten de encontrarme. El Vengador estaba jugando al gato y al ratón, disfrutando de su poder para movilizar a todo un departamento de policía, con una sola hoja de papel. Este comportamiento exhibicionista encajaba perfectamente con el perfil psicológico de un psicópata narcisista. El asesinato no había sido suficiente. Necesitaba la validación del miedo público y la humillación de las autoridades. Se sentía superior. Intocable. Un titiritero moviendo los hilos de una ciudad aterrorizada. La presión mediática tuvo un efecto secundario desastroso para la investigación. La epidemia de confesiones falsas. En casos de alto perfil, es común que personas mentalmente inestables se atribuyan la autoría del crimen, buscando notoriedad o castigo por culpas imaginarias. Pero en el caso de la Dalia Negra, esto alcanzó niveles absurdos. En las primeras semanas, más de 30 personas se entregaron a la policía confesando ser el asesino. Hombres, mujeres, amas de casa. Soldados licenciados con fatiga de combate. El escritorio del sargento Finis Brown se llenó de confesiones incoherentes, que debían ser investigadas y descartadas una por una. Consumiendo recursos valiosos y tiempo crítico, uno de los casos más notorios fue el del cabo del ejército Joseph Dumais, quien se presentó con ropa manchada de sangre, y afirmó haber matado a Elizabeth durante un apagón mental causado por el alcohol. La policía lo interrogó durante días, esperanzada de haber encontrado al culpable. Sin embargo, se demostró que Dumais estaba en su base militar en Nueva Jersey en el momento del asesinato. Sus recuerdos eran producto de una fantasía inducida por el trauma de guerra y la lectura obsesiva de los periódicos. Como él, docenas de falsos vengadores desfilaron por la comisaría, enturbiando las aguas y permitiendo que el verdadero asesino, el hombre que había enviado la libreta con olor a gasolina, permaneciera oculto en las sombras. Las cartas continuaron llegando durante un tiempo, pero su autenticidad empezó a ser cuestionada. Una vez que el estilo de las notas recortadas se hizo público, cualquier bromista con tijeras y pegamento podía imitar al Vengador. La policía se vio inundada de pistas falsas, avistamientos erróneos y teorías conspirativas. Se dijo que Elizabeth estaba embarazada. Falso. Que era lesbiana.
no probado, que conocía secretos de la mafia. Cada rumor era un titular. Y cada titular alejaba un poco más la investigación de la realidad tangible de los hechos. El manejo de la evidencia por parte de la prensa también fue un clavo en el ataúd de la justicia. Antes de entregar las cartas y la libreta a la policía, los editores y periodistas las habían manoseado, pasado de mano en mano para fotografiarlas y leerlas. Si el asesino cometió algún error y dejó una huella parcial a pesar de la gasolina, esta fue destruida por la negligencia y la avaricia de los medios. La escena del crimen había sido pisoteada. Y ahora la evidencia documental estaba contaminada. Era la tormenta perfecta de incompetencia e interferencia que garantizaba la impunidad. A medida que pasaban las semanas y el vengador dejaba de escribir, el caso comenzó a estancarse. La lista de sospechosos era enorme, abarcando desde desconocidos vistos en bares hasta figuras prominentes de la sociedad angelina. La policía del LAPD, bajo una presión política inmensa para resolver el crimen y limpiar la imagen de la ciudad, empezó a recurrir a medidas desesperadas, incluyendo el uso de micrófonos ocultos ilegales y la vigilancia sin orden judicial, en medio de este caos. Sin embargo, surgieron nombres que no podían ser descartados tan fácilmente, como los locos que confesaban en el mostrador. Los investigadores comenzaron a centrar su atención en un perfil específico. Hombres con conocimientos médicos, con historial de violencia hacia las mujeres y con los medios económicos para mantener una vida doble. La teoría del vagabundo loco se desvanecía ante la evidencia de una mente organizada y sofisticada. El caso de la Dalia Negra se estaba convirtiendo en un agujero negro que absorbía la luz de la verdad. Las cartas del vengador, que en un principio parecían la clave para resolver el misterio, terminaron siendo un monumento a la vanidad del asesino y al fracaso de las instituciones. El hombre que descuartizó a Elizabeth Short había logrado su objetivo final. No solo le había quitado la vida, sino que había convertido su muerte en un circo donde él era el director de pista. Invisible y omnipresente, pero entre la montaña de pistas falsas y el ruido de la prensa amarilla, había hilos reales que, de haber sido seguidos con la tecnología y la metodología actuales, podrían haber llevado a una puerta concreta. Había testigos que hablaban de un hombre misterioso en el club nocturno, de un coche sedán de color claro, de una actitud posesiva. La investigación se adentraba ahora en su fase más compleja. Separar el grano de la paja. Olvidar las cartas burlonas y mirar a los ojos de los hombres que realmente rodearon a Elizabeth en sus últimos días. Y entre todos esos hombres, uno empezaba a destacar por la oscuridad de su biografía y las extrañas coincidencias que lo vinculaban al crimen. La sombra de la sospecha comenzaba a alargarse hacia las colinas de Hollywood, hacia una mansión que parecía un templo maya, y hacia un hombre que vivía la vida como si fuera una obra de arte surrealista y perversa. El vengador había callado. Pero la búsqueda de la verdad estaba a punto de tomar un giro hacia lo bizarro y lo inimaginable. En la historia de la criminología existe un axioma casi infalible. Cuando una mujer es asesinada, el culpable suele estar en su círculo más íntimo. El marido, el novio, el amante despechado o la última persona que la vio con vida. Es la ley de la proximidad y la estadística, y fue la lógica que guió los primeros pasos frenéticos de la policía de Los Ángeles tras identificar a Elizabeth Short. Antes de que las teorías conspirativas y los cirujanos locos tomaran el control de la narrativa, la investigación se centró en la caza de hombres tangibles de carne y hueso, que habían compartido respiración y espacio con la víctima en sus últimas horas. La redada comenzó con una intensidad brutal, arrastrando a la luz pública a individuos que solo buscaban compañía, y que terminaron atrapados en el ojo de un huracán mediático y policial. El primer nombre en la lista roja de los detectives Hansen y Brown fue Robert Manley, conocido por todos como Red debido al color encendido de su cabello. Manley era un hombre común, un vendedor de tubos y suministros de ferretería de 25 años,
con una vida aparentemente tranquila en los suburbios, un matrimonio estable y un bebé en camino. Sin embargo, el destino quiso que él fuera el último eslabón conocido en la cadena de vida de Elizabeth. Fue él quien la recogió en San Diego. Fue él quien condujo con ella por la costa del Pacífico. Y fue él quien la vio desaparecer tras las puertas giratorias del Hotel Biltmore aquella tarde del 9 de enero. Para la policía, bajo la presión asfixiante de la prensa y la alcaldía, Manley no era solo un testigo, era el sospechoso ideal. La detención de Red Manley no se hizo esperar. Fue localizado e interrogado con una dureza que rozaba la tortura psicológica. Los detectives estaban convencidos de que tenían a su hombre. La narrativa encajaba a la perfección. Un hombre casado recoge a una chica atractiva y problemática, intenta seducirla, ella lo rechaza y en un ataque de furia él la mata. Era una historia vieja como el tiempo, fácil de vender a un jurado. Durante días Manley fue sometido a interrogatorios maratonianos en las salas sin ventanas de la comisaría central. Le gritaban, le mostraban fotos del cadáver mutilado y le exigían una confesión. Pero Manley, a pesar del miedo y la confusión, mantuvo su historia con una consistencia inquebrantable. Él relató con detalle el viaje desde San Diego. Describió a una Elizabeth distante, melancólica y extrañamente nerviosa. Contó cómo se detuvieron en un motel en el camino, pero que no hubo intimidad sexual. Ella durmió en una silla, completamente vestida, mientras él ocupaba la cama. Esta castidad forzada, esta barrera invisible que Elizabeth levantaba a su alrededor, era coherente con el perfil que daban sus otras compañeras, pero para los policías de la época sonaba sospechoso. ¿Qué hombre paga un motel y una cena para no obtener nada a cambio? La frustración sexual se convirtió en el móvil hipotético. Sin embargo, la coartada de Manley para los días críticos de la semana perdida era sólida como una roca. Después de dejar a Elizabeth en el Biltmore, regresó a su casa con su esposa y su familia. Tenía testigos, registros y la rutina innegable de un hombre que vuelve a su vida ordinaria. Pero la policía no estaba dispuesta a soltar su presa tan fácilmente. Sometieron a Manley a la prueba del polígrafo, el detector de mentiras, una tecnología que en 1947 era vista con una mezcla de reverencia científica y superstición. Manley pasó la prueba. No mostró signos de engaño al negar haber matado a Elizabeth. No satisfechos, los investigadores recurrieron a métodos más invasivos. Le administraron pentotal sódico, el llamado suero de la verdad, en un intento desesperado por desbloquear recuerdos reprimidos o confesiones ocultas en su subconsciente. Bajo los efectos de la droga, en un estado de semi-inconsciencia inducida, Manley no habló de odio ni de sangre. Habló de Elizabeth con una ternura triste, expresando su preocupación por ella y su desconcierto por su comportamiento errático. No había monstruo dentro de Red Manley, solo un joven que se había enamorado platónicamente de la chica equivocada en el momento equivocado. Finalmente, la policía tuvo que admitir la derrota y liberarlo. Robert Manley fue exonerado oficialmente del asesinato, pero la mancha de la sospecha arruinó su vida. Su matrimonio sufrió, su reputación quedó destrozada y años más tarde terminaría internado en una institución psiquiátrica, perseguido por los fantasmas de aquel viaje en coche y por las voces que lo acusaban de un crimen que no cometió. Fue la primera víctima colateral de la Dalia Negra. Con Manley fuera de la ecuación, la mirada de los detectives se volvió hacia el propietario de la famosa libreta de direcciones negra, Mark Hansen. A diferencia de Manley, Hansen no era un vendedor suburbano inocente. Era una figura oscura y poderosa en el submundo de Hollywood. Inmigrante danés, dueño de clubes nocturnos y salones de baile, Mark Hansen operaba en esa zona gris donde el espectáculo se encuentra con el vicio. Vivía en un bungalow detrás de su club, el Florentine Gardens, y también poseía una casa en Carlos Avenue, donde permitía que se alojaran chicas jóvenes aspirantes a actrices que llegaban a la ciudad sin dinero. Elizabeth Short había sido una de esas chicas. La relación entre Mark Hansen y Elizabeth era compleja y tóxica.
Ella había vivido en su casa durante unas semanas en 1946, junto con otras chicas, entre ellas la actriz Ann Todd. Los testimonios recogidos por la policía pintaban a un Hansen obsesionado con Elizabeth, intentando una y otra vez llevarla a la cama y siendo rechazado constantemente. Elizabeth, en su estilo habitual, aceptaba su hospitalidad y su dinero, pero le negaba el acceso a su cuerpo. Para un hombre como Hansen, acostumbrado a obtener lo que quería en su propio reino nocturno, este rechazo era una humillación constante. Hansen se convirtió en el principal sospechoso durante un largo periodo. Tenía el motivo, la furia narcisista de un hombre poderoso despreciado por una chica sin nada. Tenía los medios, acceso a vehículos, lugares privados y conexiones para deshacerse de evidencia. Y tenía el vínculo directo, su nombre estaba en la portada de la libreta enviada por el asesino. La teoría policial era que el asesino había enviado la libreta precisamente para incriminar a Hansen, o quizás era el propio Hansen, jugando un juego retorcido de doble psicología. Los interrogatorios de Mark Hansen fueron tensos. Él admitió conocerla, admitió que ella era una buscavidas que manipulaba a los hombres, pero negó rotundamente haberla matado. Su coartada era menos clara que la de Manley, pero tampoco había evidencia física que lo vinculara directamente con la escena del crimen o con el cuerpo. No había sangre en su casa ni en sus coches. Hansen era un hombre inteligente, con abogados caros y conexiones políticas, lo que dificultaba que la policía pudiera presionarlo de la misma manera que a Manley. Aunque nunca fue acusado formalmente, muchos de los detectives originales del caso se fueron a la tumba convencidos de que Mark Hansen sabía más de lo que dijo, o que quizás había orquestado el crimen a través de terceros. Sin embargo, la precisión quirúrgica de la bisección del cuerpo no encajaba con el perfil de un dueño de club nocturno. Hansen podía ser un matón pero no era un cirujano. A medida que las pistas de Manley y Hansen se enfriaban, la investigación se expandió hacia lo que los detectives llamaron metafóricamente el bar de los perdidos. Era una referencia a la vasta red de bares de mala muerte, salones de baile baratos y cafeterías de madrugada, donde Elizabeth pasaba sus horas. La policía se dio cuenta de que la vida social de la víctima era un laberinto de encuentros casuales y citas efímeras. En la libreta de direcciones y a través de entrevistas con sus amigas, identificaron a más de 25 hombres con los que Elizabeth había tenido algún tipo de relación en los meses previos a su muerte. Era una galería de personajes dispares, soldados licenciados, músicos de jazz en apuros, hombres de negocios de paso y aspirantes a actores. Cada uno de ellos fue rastreado. La policía de Los Ángeles desplegó una operación masiva, enviando agentes a ciudades de todo el país para entrevistar a cualquier hombre cuyo nombre hubiera sido susurrado en conexión con Beth. Se investigó a un teniente de policía que la conocía, a un empleado de una aerolínea e incluso a antiguos compañeros de escuela. En este proceso surgió una línea de investigación que reflejaba los prejuicios de la época, la conexión lésbica. Debido a que Elizabeth a menudo compartía cama con sus compañeras de piso, una práctica común por economía y espacio, y a su rechazo hacia el sexo con hombres, algunos investigadores se obsesionaron con la idea de que el crimen podría haber sido pasional, pero cometido por una mujer celosa. Se investigó a fondo a las compañeras de piso y a las mujeres del entorno de los clubes nocturnos, buscando a alguna figura femenina con la fuerza física y el odio necesarios para cometer tal atrocidad. Esta teoría, sin embargo, se desmoronó rápidamente ante la falta de evidencia y la naturaleza brutalmente misógina de las mutilaciones que sugerían una ira masculina profunda. El problema fundamental con esta lista interminable de sospechosos del bar de los perdidos era que ninguno encajaba con el perfil forense del asesino. La mayoría de estos hombres eran transeúntes en la vida de Elizabeth, tipos que le pagaban una hamburguesa o una copa a cambio de una conversación y una sonrisa. Podían ser patéticos, oportunistas o incluso violentos en una pelea de bar, pero ninguno parecía tener la capacidad,
la infraestructura o la mente fría necesaria para secuestrar a una mujer durante una semana, drenar su sangre, bisectar su cuerpo con precisión anatómica y lavar los restos antes de exhibirlos públicamente. La policía se enfrentaba a una paradoja frustrante. Tenían demasiados sospechosos y a la vez ninguno. Elizabeth Short conocía a mucha gente, pero nadie la conocía realmente. Se movía en círculos concéntricos de superficialidad, rozando la vida de docenas de personas sin echar raíces en ninguna. Esto facilitaba que un depredador hubiera entrado en su órbita sin levantar sospechas. El asesino podía ser alguien que ella acababa de conocer en el Biltmore aquella tarde, alguien que no estaba en la libreta de direcciones, alguien que operaba fuera del radar de los novios y pretendientes habituales. La investigación en el bar de los perdidos reveló la vulnerabilidad extrema de Elizabeth. Era una presa fácil en un ecosistema lleno de tiburones. Su estrategia de supervivencia dependía de la amabilidad de extraños, tenía un margen de error fatal. Y en algún momento entre las 6:30 de la tarde del 9 de enero y la mañana del 15, ese margen de error se cerró de golpe. Hubo un testimonio que inquietó particularmente a los investigadores pero que nunca pudo ser corroborado del todo. Una mujer informó haber visto a Elizabeth en un bar la noche de su desaparición, acompañada de un hombre y una mujer de aspecto severo. Según la testigo, Elizabeth parecía asustada o drogada y la pareja parecía controlarla. ¿Fue esta la trampa? ¿Una pareja que le ofreció un lugar donde quedarse, o un trabajo en el cine? La idea de un dúo asesino resonaba con algunos aspectos del caso, pero se perdía en la niebla de los testimonios no confirmados y las visiones inducidas por la histeria colectiva. Al final de esta primera fase de la investigación, la policía del LAPD tuvo que aceptar una verdad amarga. Los sospechosos obvios no eran los culpables. El asesino no era el novio despechado, ni el proxeneta celoso. Se enfrentaban a un tipo diferente de criminal. Un criminal inteligente, paciente y monstruoso. La investigación debía abandonar los bares de bajo fondo y mirar hacia arriba, hacia los áticos y las mansiones, hacia los profesionales respetables. El perfil del asesino empezó a mutar en la mente de los detectives. Dejó de ser un matón callejero para convertirse en una figura de autoridad pervertida, y así, mientras los archivos sobre Manley y Hansen se acumulaban en los estantes de casos cerrados, una nueva sombra comenzó a tomar forma en el horizonte de la investigación. Una sombra que llevaba bata blanca, que tenía conocimientos de cirugía y arte, y que vivía en una casa que parecía un templo pagano. La investigación estaba a punto de dar un giro hacia lo surrealista, adentrándose en la vida de uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores de la historia de Los Ángeles, el Dr. George Odell. El bar de los perdidos había sido un callejón sin salida, pero el camino hacia la verdad podría estar pavimentado con mármol y secretos de la alta sociedad. A medida que la investigación oficial se diluía en un mar de pistas falsas y confesiones de perturbados mentales en las oficinas de la Fiscalía, y en los susurros de la alta sociedad de Los Ángeles, comenzaba a tomar forma una sospecha mucho más oscura y perturbadora. Si los vagabundos y los vendedores ambulantes no eran los responsables, la mirada debía elevarse hacia la élite. Hacia aquellos que se consideraban por encima de la ley y de la moral común. Y en la cúspide de esa pirámide de decadencia intelectual y privilegio, se encontraba una figura que encarnaba la pesadilla perfecta, el Dr. George Hill Odell. Un hombre cuyo perfil no solo encajaba con las evidencias forenses sino que parecía haber salido de las páginas de una novela gótica moderna. George Odell no era un hombre común. Nacido en una familia acomodada, fue un niño prodigio con un coeficiente intelectual de 186, un genio musical que tocaba el piano con virtuosismo, y que se codeaba con artistas y bohemios. Sin embargo, detrás de esa fachada de intelecto brillante y sofisticación cultural, latía un corazón negro. Odell se convirtió en médico cirujano, y llegó a ser el jefe del Departamento de Enfermedades Venéreas del Condado de Los Ángeles, una posición que le daba acceso a los secretos más íntimos de la población,
y un conocimiento profundo de la anatomía humana. Pero su interés por el cuerpo iba más allá de la curación. Para Odell la carne era un material moldeable, y la cirugía podía ser una forma de arte superior. El escenario donde este hombre desarrollaba su vida privada era tan inquietante como su personalidad. Odell vivía en la Franklin House, hoy conocida como la Southern House, una mansión arquitectónica situada en el 5121 de Franklin Avenue en el corazón de Hollywood. Diseñada por Lloyd Wright, hijo del famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, la casa tiene una apariencia imponente y siniestra que recuerda a un templo maya. Su fachada de bloques de hormigón texturizados se asemeja a las fauces de una bestia prehistórica, o a una fortaleza impenetrable. En su interior, la casa se organiza alrededor de un patio central cerrado, creando un mundo hermético y privado, ideal para ocultar secretos. La acústica de la casa y su diseño de fortaleza permitían que lo que sucedía dentro de sus muros permaneciera aislado del mundo exterior. Fue en esta casa templo donde Odell organizaba fiestas legendarias y orgiásticas. A ellas asistían celebridades, directores de cine, artistas de vanguardia, y también figuras del submundo criminal. Se dice que el alcohol y las drogas fluían libremente, y que las fronteras morales se disolvían en la atmósfera cargada de erotismo y poder que Odell cultivaba. Pero lo que atrajo la atención de los investigadores hacia él no fueron solo sus fiestas, sino un escándalo familiar que estalló en 1949, 2 años después del asesinato de Elizabeth Short. La propia hija adolescente de Odell, Tamar, acusó a su padre de incesto y abuso sexual. El juicio fue un espectáculo mediático que expuso la depravación que reinaba en la Southern House. Tamar relató historias de orgías en las que fue obligada a participar, y describió a su padre como un hombre manipulador que se creía un dios intocable. Aunque Odell contrató a los mejores abogados y logró ser absuelto gracias a tecnicismos y a la desacreditación despiadada de su hija, el juicio dejó una mancha indeleble. Reveló a un hombre capaz de cruzar cualquier línea ética, un depredador sexual que operaba bajo el manto de la respetabilidad médica. Fue a raíz de este juicio y de rumores persistentes que la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles decidió investigar a Odell en relación con el caso de la Dalia Negra. En 1950, en una operación secreta que permaneció oculta durante décadas, los investigadores instalaron micrófonos ocultos en la Southern House. Durante semanas grabaron las conversaciones y los monólogos de Odell, esperando que cometiera un error. Y lo hizo. O al menos eso es lo que sugieren las transcripciones escalofriantes que se conservan en los archivos. En una de las grabaciones fechada el 18 de febrero de 1950, se escucha a George Odell hablando con un visitante no identificado. Con una voz tranquila y arrogante pronuncia las palabras que para muchos constituyen una confesión tácita. Suponiendo que yo matara a la Dalia Negra, no podrían probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Quizás maté a mi secretaria. ¿Qué van a hacer al respecto? Esta declaración, dicha con la confianza de quien se sabe impune, conecta dos muertes. Su secretaria Ruth Spaulding había muerto años antes supuestamente por una sobredosis o suicidio, pero Odell sugería ahora que había sido eliminada para silenciarla. ¿Qué sabía Ruth? ¿Sabía que Elizabeth Short había estado en esa casa? La conexión entre el crimen de la Dalia Negra y el movimiento surrealista es otro de los aspectos que apuntan directamente a Odell. El doctor era amigo íntimo del famoso fotógrafo y artista surrealista Man Ray, quien vivió en Hollywood durante esa época. El surrealismo, con su obsesión por el cuerpo femenino fragmentado, los maniquíes, y la yuxtaposición de la belleza y el horror, parece haber sido la inspiración estética para el asesinato. La escena del crimen en Leimert Park no era un vertedero de cadáveres, era una instalación artística macabra. La postura del cuerpo, los brazos alzados, la bisección limpia, todo recordaba a las obras de Man Ray como El Minotauro, o a las fotografías de Hans Bellmer y sus muñecas desarticuladas. Odell no solo mató a Elizabeth Short, la transformó en una obra de arte surrealista permanente. La sonrisa de Glasgow tallada en su rostro podría interpretarse como un homenaje retorcido al cuadro Amuro de Man Ray, donde unos labios flotan en el cielo,
o quizás una referencia a la cicatrización como concepto estético. Esta interpretación eleva el crimen de un acto de violencia bruta a un ritual intelectualizado, lo cual encaja perfectamente con la mente de un genio psicópata como Odell. Él no veía a Elizabeth como una persona, sino como materia prima para su expresión final de poder y trascendencia. Además, las habilidades médicas de Odell explicaban los aspectos forenses más desconcertantes del caso. La hemicorporectomía, el corte preciso entre la segunda y tercera vértebra lumbar, era un procedimiento que Odell conocía bien. En los años 30, se enseñaba esta técnica en las facultades de medicina como una forma extrema de amputación pélvica. Odell tenía la destreza quirúrgica, el instrumental y el lugar. La Southern House, con su privacidad y sus suelos de fácil limpieza, podría haber servido como el quirófano del horror. Se ha especulado que el sótano o alguna habitación oculta de la mansión fue el lugar donde Elizabeth pasó sus últimas horas, atada y sometida a los caprichos del doctor. Hay evidencias circunstanciales que refuerzan esta teoría. Testigos afirmaron haber visto a Odell y a Elizabeth juntos en varias ocasiones antes del crimen. Algunos dicen que ella acudió a su clínica de enfermedades venéreas, quizás buscando tratamiento, o quizás simplemente cruzándose en los círculos bohemios que ambos frecuentaban. Si Elizabeth entró voluntariamente en la Southern House seducida por el carisma y la posición del doctor, su destino quedó sellado en el momento en que cruzó el umbral de bloques de hormigón. El análisis de la letra de las cartas del Vengador también ha sido objeto de estudio comparativo. Expertos calígrafos han encontrado similitudes notables entre la escritura de George Odell y las notas enviadas a la prensa. El tono arrogante, burlón y educado de las cartas coincide con la personalidad narcisista del doctor. Él disfrutaba jugando con la policía, demostrando su superioridad intelectual tal como lo hacía en las grabaciones de los micrófonos ocultos, pero quizás la prueba más condenatoria sea la reacción del propio sistema ante las sospechas. A pesar de las grabaciones incriminatorias y de la evidencia acumulada, Odell nunca fue arrestado ni acusado formalmente por el asesinato de la Dalia Negra. ¿Por qué? La respuesta podría estar en la corrupción profunda que corroía a la policía de Los Ángeles en aquella época. Odell tenía archivos comprometedores sobre figuras poderosas de la ciudad, políticos, jueces y jefes de policía obtenidos a través de su práctica médica y de sus actividades ilegales, que incluían abortos clandestinos. Era intocable porque si él caía arrastraría a medio Los Ángeles con él. Sintiendo que el cerco se estrechaba a pesar de su protección, Odell tomó una decisión drástica. En 1950, poco después de que terminara la vigilancia de los micrófonos, abandonó Estados Unidos. Se mudó a Filipinas, donde vivió una vida de lujo y éxito, reinveniéndose como un hombre de negocios y manteniendo su estatus social hasta su muerte en 1999. Su huida fue interpretada por muchos como una admisión de culpa, una fuga estratégica antes de que la protección política se agotara. La figura de George Odell introduce un elemento de terror gótico en el caso. Ya no hablamos de un crimen callejero, sino de una maldad cultivada y refinada. Imaginemos por un momento la escena. Elizabeth Short en el interior de esa casa con apariencia de templo, atrapada por un hombre que la mira no con deseo sexual normal, sino con la frialdad de un escultor ante un bloque de mármol. El horror de saber que su verdugo era un hombre culto, un médico, alguien que había jurado curar, y que ahora utilizaba ese conocimiento para desmantelar su vida pieza por pieza. Décadas más tarde sería su propio hijo Steve Odell, un detective de homicidios retirado del LAPD, quien reabriría la caja de los truenos al encontrar una pequeña fotografía en el álbum personal de su padre tras su muerte. Una foto de una mujer de piel pálida y cabello oscuro con los ojos bajos, que se parecía inquietantemente a Elizabeth Short. Ese hallazgo fue la chispa que encendió la investigación moderna más completa sobre el caso, conectando los puntos que la policía de 1950 dejó deliberadamente sueltos. La sombra del Dr. Odell se proyecta sobre el caso de la Dalia Negra, como la de un titiritero maligno. Su perfil explica el cómo, el dónde y el porqué de una manera que ningún otro sospechoso logra. La bisección, la limpieza, el surrealismo, la arrogancia, todo conduce a la Southern House.
Y sin embargo George Odell murió libre en su cama a miles de kilómetros de Los Ángeles llevándose sus secretos a la tumba. O eso creía él. Porque la historia tiene una forma curiosa de desenterrar la verdad, y las paredes de su templo maya, aunque mudas, fueron testigos de una oscuridad que el tiempo no ha podido borrar. El surrealismo macabro de su vida y de su crimen sigue siendo la teoría más sólida y a la vez la más aterradora, que el monstruo no era un extraño en la noche, sino un pilar de la comunidad que escondía el infierno detrás de su sonrisa culta. Han pasado más de 75 años desde aquella mañana fría, en Leimert Park. Y sin embargo la sombra de Elizabeth Short sigue proyectándose sobre Los Ángeles con la misma intensidad que el primer día. El tiempo, que suele ser el gran disolvente de la memoria, en este caso, ha actuado como un conservante macabro, petrificando el misterio y convirtiéndolo en parte del ADN cultural de la ciudad. El caso de la Dalia Negra no es solo un expediente policial, archivado bajo el Código 49.747. Es una herida abierta en la psique colectiva. Una historia que se niega a morir porque nunca se le dio un final. A medida que los detectives originales envejecían y fallecían, y los testigos se llevaban sus secretos a la tumba, el caso entró en una nueva fase, la era de los investigadores independientes, los historiadores del crimen, y sobre todo la era de los hijos que acusan a sus padres, cuando el polvo de la investigación inicial se asentó a finales de los años 40. El Departamento de Policía de Los Ángeles se quedó con un caso irresoluble entre las manos. No por falta de sospechosos, sino paradójicamente por un exceso de ellos. Y por una parálisis institucional provocada por la corrupción y el miedo al escándalo. El gran jurado de 1949, que se reunió para investigar la corrupción policial y su posible vínculo con el fracaso del caso, se disolvió sin emitir acusaciones formales, sellando efectivamente el destino de la investigación. El expediente se enfrió. Las pruebas físicas comenzaron a desaparecer misteriosamente de los almacenes de evidencias. La libreta de direcciones, las cartas del vengador, e incluso muestras de tejido se perdieron o fueron robadas, alimentando la teoría de un encubrimiento deliberado desde las altas esferas. Durante décadas el silencio reinó. Pero en el cambio de milenio surgió una voz que sacudió los cimientos del caso, y que trajo consigo la teoría moderna más completa y aterradora hasta la fecha. Steve Odell, un exdetective de homicidios del LAPD con una hoja de servicios impecable, se retiró en 1999. Tras la muerte de su padre, el Dr. George Odell, Steve comenzó a revisar las pertenencias del anciano médico. En un pequeño álbum de fotos encontró dos imágenes tamaño carnet de una mujer joven de piel clara y cabello oscuro. La mujer se parecía inquietantemente a Elizabeth Short. Aquel hallazgo casual fue el inicio de una odisea personal que llevaría al hijo a investigar al padre, transformando su admiración filial en un horror indescriptible. Steve Odell aplicó la metodología policial moderna a un caso de medio siglo de antigüedad. No se basó en corazonadas, sino en pruebas circunstanciales acumulativas que al unirse formaban una imagen nítida. Descubrió que la letra de su padre coincidía con la de las cartas del vengador, según el análisis de expertos calígrafos forenses. Encontró recibos de compras de sacos de cemento del mismo tamaño y marca que el hallado en la escena del crimen. Y lo más perturbador, accedió a las transcripciones completas de los micrófonos ocultos de 1950, que habían sido enterradas en los archivos de la Fiscalía. Al leer las palabras de su padre, admitiendo tácitamente los asesinatos, Steve comprendió que había crecido bajo el mismo techo que uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de la historia de Estados Unidos. La investigación de Odell hijo se expandió más allá de Los Ángeles. Propuso la teoría de que su padre no solo mató a Elizabeth Short, sino que también fue responsable de los crímenes del lápiz labial en Chicago a mediados de los 40. Y posiblemente del asesinato de la niña Susan Degnan. La firma del asesino en esos casos, la bisección y el lavado del cuerpo,
presentaba similitudes forenses asombrosas con el caso de la Dahlia. Esta conexión sugería que el Dr. Odell era un depredador itinerante que perfeccionó su técnica a lo largo de los años, culminando en su obra maestra macabra en Los Ángeles. Aunque el LAPD nunca ha cerrado oficialmente el caso ni ha declarado a George Odell culpable post-mortem, muchos expertos y fiscales retirados han declarado públicamente que si el doctor estuviera vivo habría evidencia suficiente para llevarlo a juicio y condenarlo. Sin embargo, la teoría de Odell no es la única que ha surgido en el vacío de la verdad oficial. El caso de la Dahlia Negra se ha convertido en un imán para escritores y teóricos, cada uno con su propio sospechoso favorito. Otra teoría que ganó tracción en los años 90 fue la presentada por Janice Knowlton, quien en su libro Daddy Was the Black Dahlia Killer, afirmó haber presenciado cómo su padre George Knowlton asesinaba a Elizabeth en el garaje de su casa. Janice recuperó estos recuerdos supuestamente reprimidos a través de terapia, aunque su relato era sensacionalista. La policía investigó el garaje de los Knowlton y encontró herramientas que podrían haber sido usadas en un crimen. Pero no hubo evidencia forense concluyente que vinculara el lugar con Elizabeth Short. La credibilidad de esta teoría se diluyó debido a la naturaleza inestable de los recuerdos recuperados y a la falta de corroboración física sólida en comparación con la montaña de evidencia circunstancial contra el Dr. Odell. También existe la teoría del asesino transitorio defendida por autores como Donald H. Wolf, quien sugiere que el gángster Bugsy Siegel o sus asociados pudieron haber estado involucrados, debido a un supuesto embarazo de Elizabeth, y sus vínculos con hombres de la mafia. Wolf argumentó que el asesinato fue un mensaje del crimen organizado. Sin embargo, la autopsia desmintió el embarazo. Y la idea de que la mafia se tomara tantas molestias artísticas y quirúrgicas para eliminar a una chica periférica, no encaja con el modus operandi habitual de los sicarios, que suelen ser rápidos y pragmáticos, más allá de los nombres y las teorías. Lo que realmente define el estado actual del caso es la sensación de injusticia permanente. Elizabeth Short fue asesinada 3 veces. Primero físicamente en aquella casa de los horrores. Segundo moralmente por una prensa que la etiquetó de prostituta y desviada para vender periódicos, despojándola de su dignidad y culpándola de su propio destino. Y tercero institucionalmente por un sistema judicial que falló en protegerla y en buscar venganza en su nombre, prefiriendo proteger los secretos de los poderosos antes que hacer justicia por una chica de Massachusetts. La cultura popular ha absorbido el caso y lo ha masticado hasta convertirlo en ficción. La novela de James Ellroy y su adaptación cinematográfica cimentaron la leyenda negra, pero a menudo a costa de la verdad humana. La Dahlia Negra es hoy una marca, un disfraz de Halloween, un tour turístico en Hollywood que se detiene frente al Hotel Biltmore y la Southern House. Es fácil olvidar entre el glamour del misterio que detrás del apodo había una persona real que sufrió un terror inimaginable. Una chica que escribía cartas a su madre, que soñaba con casarse, y que tenía miedo a la oscuridad. El legado del caso también se siente en los cambios que provocó en la investigación criminal. El fracaso en capturar al asesino de la Dahlia llevó a una reestructuración de la Brigada de Homicidios del LAPD. Y a la implementación de protocolos más estrictos para el manejo de la evidencia y la relación con la prensa. Aunque estos cambios llegaron demasiado tarde para Elizabeth, también sirvió como una advertencia brutal para las miles de jóvenes que seguían llegando a Hollywood. La ciudad de los sueños tenía dientes. Y la historia de Elizabeth era la prueba de que el precio de la fama podía ser la vida misma. Hoy en día, el lugar donde se encontró el cuerpo en Norton Avenue es un vecindario residencial tranquilo con césped bien cortado y casas familiares. No hay ninguna placa conmemorativa, ningún marcador que indique que allí yació el cuerpo mutilado más famoso del siglo XX. El olvido físico contrasta con la memoria digital y literaria, donde el caso sigue ardiendo. Los foros de Internet están llenos de detectives aficionados que repasan una y otra vez los informes de la autopsia y las fotos de la escena del crimen.
buscando ese detalle que a todos se nos escapó. Es la naturaleza humana. El deseo de resolver el rompecabezas. De poner orden en el caos, pero quizás la verdad más dura es que nunca habrá un cierre definitivo. No habrá un veredicto de culpabilidad leído por un juez. Ni un encarcelamiento. Los protagonistas están todos muertos. El asesino, sea quien sea, escapó a la justicia terrenal. Nos queda solo la especulación y la narrativa. Nos queda la historia de Steve Odell, mirando a los ojos de su padre en una fotografía antigua. Y reconociendo al monstruo. Nos queda la imagen de la Dalia Negra, como el último gran misterio analógico. Un crimen perfecto en su ejecución y en su impunidad. Al cerrar este expediente es imperativo volver la mirada, una última vez hacia Elizabeth. No hacia el cadáver desmembrado, sino hacia la vida interrumpida. Tenía 22 años. Le gustaba la música. Le gustaba bailar. Y confiaba demasiado en la gente. Su error no fue ser una mujer fatal. Fue ser una mujer sola en un mundo de hombres depredadores. Su muerte fue un grito que nadie escuchó a tiempo. Pero cuyo eco sigue resonando. El caso de la Dalia Negra permanece abierto en los archivos y en nuestras pesadillas. Es un recordatorio de que la maldad existe. De que a veces gana. Y de que hay secretos que se esconden detrás de las fachadas más elegantes y las sonrisas más educadas. Mientras Hollywood siga existiendo. Mientras haya luces de neón y sombras alargadas. La historia de Elizabeth Short se seguirá contando. No como un cuento de advertencia. Sino como una elegía por la inocencia perdida. Y una acusación eterna contra el silencio cómplice de una ciudad que prefirió olvidar a hacer justicia. Aquí termina la crónica de la Dalia Negra. La niebla de Los Ángeles finalmente ha cubierto las pistas. Pero la cicatriz permanece. Elizabeth Short descansa en el cementerio de Mountain View en Oakland. Lejos del brillo falso de Hollywood. Pero su fantasma sigue caminando por la calle Olive. Esperando una cita que nunca llegará. Buscando una salida del laberinto oscuro, en el que su asesino la atrapó para siempre. Fin del caso. Si valoras el periodismo de investigación objetivo y riguroso, suscríbete a nuestro canal, activa la campana y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Tu opinión es vital, deja un comentario y únete a la comunidad Misteria. Gracias por acompañarnos. Hemos caminado por las calles de un Hollywood, bañado en sangre y secretos. Dejando atrás el enigma eterno de Elizabeth Short. Pero el abismo humano es profundo, y sus sombras se extienden mucho más allá de los años 40 y de las fronteras de Estados Unidos. La oscuridad no descansa y nuestra investigación tampoco. En nuestra próxima entrega dejaremos el glamour negro de Los Ángeles. Para adentrarnos en los cañaverales y caminos rurales de Sudamérica. Nos enfrentaremos a una oscuridad distinta. Una que no es un misterio por resolver. Sino una pesadilla confirmada de proporciones bíblicas. Viajaremos a Colombia para desenterrar la historia de Luis Garavito conocido como la Bestia. Analizaremos la mente del mayor depredador en serie de la historia moderna. Un hombre que convirtió la inocencia en dolor a una escala que desafía toda comprensión, si tienes el valor para mirar a los ojos del mal absoluto. Y descender con nosotros a los infiernos de la realidad. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que hemos descubierto. En Misteria la verdad siempre es más aterradora que la ficción. Te esperamos en la oscuridad.